Hola. Bueno, hermanos, vamos a disponer nuestro corazón. No olviden apartar su delicioso plato de lechona para el 14 de junio, antes de que se acabe. Es para ProTemplo. Les animo a que todos colaboremos. Nos donaron esta lechona y todo es para este gran proyecto. Oremos al Señor, hermanos, para encomendarnos a la enseñanza de su palabra. Padre bueno, una vez más invoco tu santo y tu glorioso nombre en este día, dándote gracias por este privilegio que nos das de apartar este tiempo exclusivo para ti. Cada 8 días apartamos este tiempo en tu día para sentarnos a escuchar tu palabra, también para elevar cánticos de adoración a tu santidad, a tu grandeza, a tu majestad, y también para tener comunión unos con otros como hijos tuyos. Glorifícate en medio de nosotros en este día y pon tus palabras en mi boca, para que lo que yo diga y enseñe a todos mis hermanos aquí congregados en este lugar sea de gran provecho y bendición a su vida espiritual. Ayúdame, Señor, guíeme con el poder de tu Espíritu. Pon tus palabras en mi boca, Señor. Ayúdame, por favor, porque soy débil y te necesito siempre, siempre, Señor. Ayuda a mis hermanos a tener oídos para oír, corazón dispuesto para recibir tu palabra y una mente abierta para ser instruida y conformada a la mente de Cristo. Señor, toma este tiempo y glorifícate en medio de nosotros por tu misericordia y tu gracia, Señor. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Seguimos adelante, queridos hermanos, con paso firme y corazón dispuesto en nuestro estudio expositivo del Evangelio de Juan. Estamos meditando en el capítulo 13 de este sublime y glorioso Evangelio. Hoy concluiremos este capítulo 13 meditando en los versículos 36 al 38, así que les invito a que todos con su Biblia abierta en Juan 13 leamos los versículos 36 al 38. Dice la palabra de Dios, Juan 13, 36 al 38. Le dijo Simón Pedro: Señor, ¿a dónde vas? Jesús le respondió: a donde yo voy, no me puedes seguir ahora, mas me seguirás después. Le dijo Pedro: Señor, ¿por qué no te puedo seguir ahora? Mi vida pondré por ti. Jesús le respondió: ¿tu vida pondrás por mí? De cierto te digo, no cantará el gallo sin que me hayas negado 3 veces. Amén. Recordemos, hermanos, que este pasaje y este suceso ocurre en el aposento alto, en una noche solemne y muy especial, donde el Señor se reunió con sus discípulos por última vez en esta tierra a comer la Pascua con sus discípulos, y allí instituyó la cena del Señor. En esta reunión acaba de anunciar su partida, ha lavado los pies de sus discípulos, inclusive los pies de Judas, el traidor. Ha identificado al traidor, el cual salió para entregarlo, y ha dado el mandamiento del amor entre ellos
como marca distintiva de sus seguidores. Un mandamiento nuevo os doy, que os améis unos a otros como yo os he amado. En esto conocerán todos que sois mis discípulos. Este pasaje en el cual vamos a meditar en este día hace una profunda advertencia sobre la fragilidad humana de los discípulos del Señor, sobre la fidelidad de Cristo y su profundo conocimiento de todas las cosas. La enseñanza para hoy lleva por título El peligro de la autosuficiencia. El peligro de la autosuficiencia. Nuestro pasaje para su estudio lo dividí bajo 3 encabezados, uno por versículo. Hoy solo estudiaremos 3 versículos. El primer encabezado, Pedro intrigado y confundido, versículo 36. El segundo encabezado, el pecado de la autosuficiencia, versículo 37. Y el número 3, el conocimiento que tiene Cristo del corazón humano, versículo 38. Veamos el primer punto de la enseñanza. Pedro intrigado y confundido. Dice el versículo 36, le dijo Simón Pedro, Señor, ¿a dónde vas? Jesús le respondió, a donde yo voy no me puedes seguir ahora, mas me seguirás después. Vemos que el apóstol Pedro, intrigado y confundido por lo que el Señor les había dicho en el versículo 33, que a donde él iba ellos no podían ir, en este versículo 36 le dice Pedro, Señor, ¿a dónde vas? Y el Señor Jesús le respondió, a donde yo voy no me puedes seguir ahora, mas me seguirás después. Cuando Pedro le pregunta, ¿a dónde vas? Realmente Pedro todavía estaba pensando en un reino geopolítico y terrenal. Y cuando Jesús dice, a donde yo voy, Pedro se imagina un viaje físico donde Jesús se va a esconder de los líderes religiosos en otra ciudad, tal vez. En otras palabras, hermanos, Pedro no asimila, no entiende claramente que Jesús está hablando de su muerte en la cruz, su resurrección y su ascensión al cielo, aunque él ya lo había dicho en muchas ocasiones. Su pregunta revela que a pesar de llevar 3 años con el maestro, todavía le falta entender la misión espiritual de Cristo. Todavía no ha entendido claramente el propósito supremo de la venida de Cristo a esta tierra. Es por eso que debemos entender que cuando el Señor dice, a donde yo voy, Jesús se refiere a su muerte, resurrección y regreso al Padre. Un camino de sufrimiento y gloria que Él debía recorrer y enfrentar solo. Cristo iba a conseguir el perdón de sus pecados por medio de su muerte sustitutoria, y eso era algo que solo Él podía hacer y en lo que nadie podría ayudarlo ni acompañarle. Solamente este era trabajo del Redentor. Y cuando el Señor dice, no me puedes seguir ahora, Jesús le advierte que en ese momento Pedro carece aún de la madurez espiritual, la fuerza y el propósito para enfrentarse a una muerte como mártir por causa del Evangelio. Ya que aunque la Biblia no lo dice, se cree por la tradición y la historia que Pedro murió en Roma crucificado con la cabeza hacia abajo por causa del Evangelio, como mártir. ¿Y por qué con la cabeza hacia abajo? Dice la historia y la tradición
que Pedro, al considerarse indigno de morir de la misma manera que su Señor, pidió ser crucificado con la cabeza hacia abajo. En ese momento Pedro no era capaz de enfrentarse a la muerte por causa de Cristo, pero después sí imitaría a Cristo, muriendo por causa del Evangelio, muriendo como mártir. Y cuando el Señor dice, mas me seguirás después, es un mensaje de esperanza y gracia, porque aunque Pedro fallara estrepitosamente negando a Jesús en el patio del sumo sacerdote, el Señor restauraría a Pedro y él cumpliría su ministerio pastoreando la iglesia, moriría como mártir por causa del Evangelio y estaría con el Señor por la eternidad. Por eso le dijo, me seguirás después a donde yo voy a estar. Cristo iría al cielo a preparar lugar para ellos y para nosotros, para que donde yo estoy, vosotros también estéis, como dice en Juan 14:3. Y si me fuere y os prepararé lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Habiendo meditado en el primer punto, Pedro, intrigado y confundido, ahora meditemos en el segundo encabezado, que se encuentra en el versículo 37, el pecado de la autoconfianza de Pedro. Dice el versículo 37, le dijo Pedro, Señor, ¿por qué no te puedo seguir ahora? Mi vida pondré por ti. Pedro no quedó satisfecho con la respuesta del Señor Jesús y persistió en preguntar, ¿por qué no te puedo seguir ahora? Desde su punto de vista, no había un solo lugar en la tierra a donde no iría con el Señor. Al fin y al cabo, hacía ya 3 años que lo había dejado todo por seguir a Cristo. Durante todo ese tiempo había estado con él en todos sus viajes, incluso le había acompañado en la experiencia sublime de la transfiguración en el Monte Santo. Cuando el Señor se transfiguró, allí estaba Pedro y Juan. Por eso para él era inadmisible que no pudiera ir con el Señor a donde él iba. Pero pensándolo bien, solo había una experiencia que Pedro no había pasado con el Señor, y era la muerte. Y por eso le dice con arrojo y valentía que también estaría dispuesto a poner su vida por él. No hay ninguna razón para dudar del compromiso de Pedro con el Señor y de que tuviera intención de cumplir lo que estaba diciendo con sus labios. El problema es que Pedro no conocía la debilidad de su propio corazón. Y por eso le dice, mi vida pondré por ti. Y este es un problema que nos acompaña a todos. A veces nos envalentonamos y creemos que somos capaces de hacer muchas cosas, pero ignoramos la debilidad de nuestro propio corazón. Este suceso del apóstol Pedro en su arrojo, diciéndole a Jesús que daría su vida por él, es tan importante y significativo que está registrado en los 4 evangelios. Y quisiera que miráramos el testimonio. Ya miramos el de Juan, vamos a mirar el de Mateo, el de Marcos y el de Lucas. Vayan conmigo a Mateo capítulo 26, versículos 31 al 35. Y vamos a mirar el testimonio de esos 3 evangelios para que quede más en nuestra mente este suceso. Mateo 26, 31 al 35 dice: Entonces Jesús le dijo: todos vosotros os escandalizaréis de mí esta noche, porque escrito está: heriré al pastor, y las ovejas del rebaño serán dispersadas.
pero después que haya resucitado, iré delante de vosotros a Galilea. Respondiendo Pedro le dijo: aunque todos se escandalicen de ti, yo nunca me escandalizaré. Jesús le dijo: de cierto te digo que esta noche, antes que el gallo cante, me negarás 3 veces. Pedro le dijo: aunque me sea necesario morir contigo, no te negaré. Y todos los discípulos dijeron lo mismo. Los influenció. Marcos capítulo 14, versículos 27 al 31. Marcos 14, 27 al 31. Dice la palabra de Dios: entonces Jesús les dijo: todos os escandalizaréis de mí esta noche, porque escrito está: heriré al pastor y las ovejas serán dispersadas. Pero después que haya resucitado, iré delante de vosotros a Galilea. Entonces Pedro le dijo: aunque todos se escandalicen, yo no me escandalizaré. Y le dijo Jesús: de cierto te digo que tú hoy, en esta noche, antes que el gallo cante o haya cantado 2 veces, me negarás 3 veces. Mas él con mayor insistencia, escuchen, decía: si me fuere necesario morir contigo, no te negaré. Y también todos decían lo mismo. Ahora miremos el testimonio de Lucas, capítulo 22, versículos 31 al 34. Lucas 22, 31 al 34. Dijo también el Señor: Simón, Simón, he aquí Satanás os ha pedido para zarandearos como a trigo, pero yo he rogado por ti que tu fe no falte, y tú, una vez vuelto, confirma a tus hermanos. Él le dijo: Señor, dispuesto estoy a ir contigo, no solo a la cárcel, sino también a la muerte. Y él le dijo: Pedro, te digo que el gallo no cantará hoy antes que tú niegues 3 veces, que tú me niegues 3 veces que me conoces. Amén. En los 3 testimonios que leímos, Pedro insiste que él no lo va a negar y que va a morir con él, que está dispuesto a ir hasta la muerte con el Señor Jesús. Pedro no se conocía a sí mismo y por consiguiente no podía discernir la debilidad de su propio corazón. Cuando Pedro entonces dice al Señor: mi vida pondré por ti, está evidenciando el terrible pecado de la autosuficiencia de su propio corazón, llegando a confiar más en sí mismo que en el Señor, hasta que Cristo se lo hizo ver. Pedro no lo quiso escuchar. Yo quisiera que vaya conmigo nuevamente a Lucas, al capítulo 22, al último testimonio, versículos 31 al 34, y lea conmigo nuevamente. Dijo también el Señor, Lucas 22, 31, dijo también el Señor: Simón, Simón, he aquí Satanás os ha pedido para zarandearos como a trigo, pero yo he rogado por ti que tu fe no falte, y tú, una vez vuelto, confirma a tus hermanos. Él le dijo: Señor, dispuesto estoy a ir contigo no solo a la cárcel, sino también a la muerte. Y él le dijo: Pedro, te digo que el gallo no cantará hoy antes que tú me niegues 3 veces que me conoces. Amén. ¿Qué vemos en este texto? El Señor le hace saber claramente que Satanás le ha pedido para zarandearlo, para hacerle dudar de su fe y hacerlo tambalear y volver atrás. El Señor le dice que ha rogado a Dios que la fe de Pedro no falte y que una vez vuelto él confirmará a sus hermanos. Y Pedro le responde: Señor, dispuesto estoy a ir contigo no solo a la cárcel, sino también a la muerte. Pedro, en lugar de humillarse y humildemente reconocer su debilidad, afirmó su autoconfianza. En lugar de decirle: Señor, gracias por orar por mí, gracias por pedir fortaleza a mi alma,
en medio de la prueba, para que Satanás no me haga sucumbir, él, por el contrario, dice: Señor, yo estoy dispuesto a ir contigo no solo a la cárcel, sino también a la muerte. Vemos en Pedro autosuficiencia. Se cree fuerte en sí mismo. Y es un pecado que a veces tú y yo cometemos. La autosuficiencia, el creernos mucho. Por eso, en primer libro de Samuel, en el capítulo 2, versículos 8 al 9, se nos advierte este pecado, mostrándonos quién es el Señor. Primero de Samuel 2, 8 al 9. Dice así, primer libro de Samuel 8 al 9, capítulo 2, 8 al 9. Dice: Él levanta del polvo al pobre y del muladar exalta al menesteroso, para hacerle sentarse con príncipes y heredar un sitio de honor. Porque de Jehová son las columnas de la tierra, y Él afirmó sobre ellas el mundo. Él guarda los pies de sus santos, mas los impíos perecen en tinieblas, porque nadie será fuerte por su propia fuerza. Amén. Hermanos queridos, nosotros debemos tener siempre en cuenta esto. No somos fuertes por nuestra propia fuerza. Si tú estás hoy de pie, si estás sentado, si estás respirando, es por la gracia y el poder de Dios. ¿Cuánto más en el área espiritual? Necesitamos depender 100% de Dios, o si no perecemos y quedamos en vergüenza. Nadie será fuerte por su propia fuerza, porque Él afirmó el mundo y las columnas de la tierra con su poder. Él es el único que puede guardar los pies de sus santos, nadie más. Así que, hermanos, confiemos en Dios en todo tiempo, y que nuestros labios no nos hagan pecar de autosuficiencia, de orgullo, de arrogancia y de altivez, porque nadie será fuerte por su propia fuerza. Ahora observen lo que dice Proverbios capítulo 3, versículos 5 al 8. Proverbios 3, 5 al 8. Dice así el Señor: Fíate de Jehová de todo tu corazón, y no te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo en todos tus caminos, y Él enderezará tus veredas. No seas sabio en tu propia opinión. Teme a Jehová y apártate del mal, porque será medicina a tu cuerpo y refrigerio para tus huesos. Hermanos, miren la bendición de poner nuestra confianza en Dios y no en nuestra propia sabiduría, no en nuestras propias fuerzas. El Señor nos dice que nos fiemos de Él de todo nuestro corazón y que no nos apoyemos en nuestra propia prudencia. A veces nosotros desechamos el consejo de Dios y nos apoyamos en nuestras ideas, en las ideas del amigo. Dice: reconócelo en todos tus caminos, en todo lo que tú hagas, en todo lo que tú planees, en todo lo que pienses hacer. Reconoce a Dios, ponga todo en las manos del Señor de corazón. Fíate de Jehová de todo tu corazón. Y eso es temer a Dios, y eso es apartarnos del mal, porque nosotros tomamos el camino del mal cuando caminamos de acuerdo a nuestras ideas, o decimos: yo creo en Dios a mi manera. No, nosotros creemos en Dios de acuerdo a lo que está escrito en su palabra, en la constitución del reino. Si hacemos eso, hermanos, ¿cuál es la promesa del versículo 8? Será medicina a tu cuerpo y refrigerio para tus huesos. ¿Para quién es el azote? ¿Para quién es el quebranto? Para todos aquellos que se desvían del Señor y no confían en Él. Si confiamos en Él de todo nuestro corazón, si no nos apoyamos en nuestra propia prudencia, sino que confiamos en Él, eso será medicina a nuestro cuerpo y será refrigerio a nuestros huesos. Estaremos confiados y seguros
porque no estamos confiando en algo creado, sino en el creador de todas las cosas. Amén. Ahora observen lo que dice Proverbios 28, versículo 26. Proverbios 28, versículo 26. Dice así la palabra de Dios: el que confía en su propio corazón es necio, mas el que camina en sabiduría será librado. Otra vez la palabra de Dios nos exhorta y nos muestra la insensatez de confiar en nuestro propio corazón. Dice claramente: el que confía en su propio corazón es un necio, mas el que camina en sabiduría, es decir, el que tiene en cuenta la sabiduría de Dios, será librado de las malas decisiones. Por eso, hermanos, apoyémonos solo en Dios, no confiemos en nuestras propias fuerzas, ni permitamos que nuestros labios nos hagan pecar. Por eso Pablo dijo en 1 Corintios 10:12: el que piense estar firme, mire que no caiga. Y esa debe ser la consigna de cada uno de nosotros, amados hermanos: vivir confiados en el Señor y no en nuestra propia sabiduría. Hemos meditado en el segundo punto de la predicación, el pecado de la autosuficiencia de Pedro. Ahora consideremos el tercer encabezado: el conocimiento que tiene Cristo del corazón humano. Versículo 38. Cuando Pedro dice en la palabra que está dispuesto a ir a la muerte, Jesús le respondió: ¿tu vida pondrás por mí? De cierto te digo, no cantará el gallo sin que me hayas negado 3 veces. Querida iglesia, el Señor conocía muy bien el corazón de todos sus discípulos, como conoce muy bien el corazón de todos nosotros. Él sabía que Pedro le amaba de verdad. Él sabe si tú le amas de verdad. Pero también sabía del pecado de la autoconfianza y la impulsividad que Pedro tenía, porque Pedro era un hombre muy impulsivo, muy emocionalista. En otras palabras, Jesús conocía el corazón de Pedro mejor que lo que Pedro lo conocía. En consecuencia, era imprescindible corregir el corazón de Pedro, porque la autoconfianza o autosuficiencia siempre terminan mal en cada uno de nosotros. Podemos apreciar la importancia que el Señor dio a este asunto por la forma solemne con la que comenzó la advertencia. De cierto te digo, lo que te voy a decir es verdad, y quiero que lo escuches muy bien. A continuación reprende la inadecuada autoconfianza que Pedro tenía en sí mismo, y lo hace interrogándolo acerca de sus mismas palabras. El Señor le dice: ¿tu vida pondrás por mí? Esto es una pregunta retórica de confrontación y cuestionamiento autorreflexivo. Repito, esto es una pregunta retórica de autoconfrontación y cuestionamiento autorreflexivo. ¿Tu vida pondrás por mí, Pedro? La pregunta del Señor no busca una respuesta de sí o de no, sino de hacer pensar a Pedro
y hacerle consciente de lo que realmente implica lo que está diciendo y lo que está prometiendo. Pedro, en su impulsividad, en su alarde de valentía, está diciendo que está dispuesto a morir por Cristo, y por consiguiente era necesario que pensara y evaluara muy bien lo que estaba diciendo. La Biblia dice: ¿quién de vosotros, que queriendo edificar una torre, no se sienta primero y calcula los gastos a ver si tiene lo que necesita para acabarla? No sea que después de que haya puesto el cimiento y no pueda acabarla, todos los que lo vean comiencen a hacer burla de él, diciendo: este hombre comenzó a edificar y no pudo acabar. ¿O qué rey, al marchar a la guerra contra otro rey, no se sienta primero y considera si puede hacer frente con 10,000 al que viene contra él con 20,000? Y si no puede, es decir, al hacer la evaluación, cuando el otro está todavía lejos, le envía una embajada y le pide condiciones de paz. Así pues, cualquiera de vosotros que no renuncia a todo lo que posee, no puede ser mi discípulo. Amén. Hermanos, Pedro no había evaluado lo que realmente estaba diciendo con sus labios. La Escritura nos manda a evaluar con sinceridad y con honestidad primero las cosas antes de decirlas o prometerlas. Nos pone el ejemplo de alguien que quiere edificar una torre. Ese que quiere edificar una torre se sienta primero y calcula si todo lo que tiene, el material y la economía le alcanza para acabarla. No sea que comience a edificar y quede a la mitad de camino y todos se burlen de él porque van a decir: este hombre comenzó a edificar y no pudo terminar, porque no calculó el costo. Cristo no quiere que nosotros nos metamos en algo sin que nosotros evaluemos las circunstancias realmente. Pone el ejemplo de un rey que viene a guerra con otro, él con 10,000 y el otro con 20,000. Lo más probable es que el que tenga 20,000 hombres lo va a derrotar, y entonces le dice, pues va y le pide condiciones de paz enviando una embajada. Es decir, él reconoce su debilidad. El de la torre reconoce que primero tiene que calcular los costos. Y por eso el Señor termina diciendo: así pues, cualquiera de vosotros que no renuncia a todo lo que posee, no puede ser mi discípulo. El Señor demanda de nosotros entrega total. Tenemos que renunciar, pero tenemos que evaluar los costos y con sinceridad decirle al Señor: no puedo, necesito tu ayuda para poderlo hacer. ¿Qué debió hacer Pedro cuando el Señor le dijo: tu vida pondrás por mí? Sí, Señor, yo lo he dicho, pero tal vez me apresuré mucho. Yo en mis fuerzas no puedo, pero si tú me ayudas y si tú me das la gracia, lo podría hacer. Eso es lo que el Señor quiere de nosotros, que reconozcamos nuestra debilidad y corramos a Él pidiendo su ayuda, su bondad, su misericordia, su fortaleza para poder realizar la tarea que Él nos encomendó. En nuestras fuerzas no podemos dejar el pecado, no podemos dejar la pornografía, no podemos dejar las mentiras, no podemos dejar la ira. Necesitamos de la ayuda del Santo Espíritu de Dios. Y tenemos entonces que clamar a Dios y reconocer nuestra debilidad y las inclinaciones perversas de nuestro corazón hacia la pereza, hacia el mal. Si no lo hacemos, entonces fracasamos en lo que nosotros nos propongamos hacer. En muchas ocasiones los creyentes sinceramente dicen amar a Cristo con sus labios, pero sobreestiman su propia fortaleza y no son conscientes del costo de lo que esto implica. Muchos empiezan a estudiar y después a la semana, a las 2 semanas,
se retiran. Falta de fe, falta de persistencia, falta de perseverancia. Hermanos, ¿saben por qué? Porque lo están haciendo en sus fuerzas y no en el poder del Espíritu Santo de Dios. ¿Cómo es posible que se vaya a truncar mi formación espiritual por la pereza y por bloquearme y decir, no, yo no puedo? Porque estás confiando en ti mismo y no en Dios. El Señor dijo en Hechos 1:8, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. ¿De dónde viene el poder, hermano, para ser testigos? Del Espíritu Santo de Dios. ¿De dónde viene el poder para edificar nuestra vida espiritual? Del Espíritu Santo de Dios y del conocimiento de las Sagradas Escrituras. Adelante, hermanos, puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, abnegando nuestro corazón al Señor y no confiando en nosotros mismos, sino en el poder del Espíritu Santo de Dios que nos fue dado. Amén. Pedro no era un hipócrita, ni muchos hermanos aquí son hipócritas, pero son cobardes. No era un hipócrita, realmente él amaba al Señor. El problema era que él era impulsivo y confiaba más en sus fuerzas para amar a Cristo que en la gracia de Dios para poderlo hacer. Por eso el Señor le dice, de cierto te digo, no cantará el gallo sin que me hayan negado 3 veces. Y efectivamente, las palabras del Señor se cumplieron al pie de la letra. Pocas horas después, negaría al Señor 3 veces. Hasta maldijo y juró que no conocía al Señor. Imagínense hasta donde llegó Pedro. Este texto nos confronta con nuestra conciencia, con 3 cosas muy importantes. Escúchenlo bien. Este texto nos confronta en nuestra conciencia con 3 cosas muy importantes. Primera, el peligro de la autosuficiencia espiritual. Segunda, la debilidad del corazón humano. Y tercera, la absoluta necesidad de depender de Cristo. Debemos tener conciencia de estas 3 cosas, hermanos, para vivir alineados con Dios. Hablemos de la primera, la autoconfianza espiritual. El peligro de la autosuficiencia espiritual, o el peligro del orgullo, porque eso es orgullo. La autosuficiencia espiritual es orgullo y está latente en cada uno de nosotros, y muy fácilmente nos envalentonamos creyéndonos más superiores a los demás. En Mateo 26, versículos 30 al 34, dice lo siguiente. Mateo 26, 30 al 34. Y cuando hubieron cantado el himno, salieron al monte de los olivos, y entonces Jesús les dijo, todos vosotros os escandalizaréis de mí esta noche, porque escrito está, heriré al pastor y las ovejas del rebaño serán dispersadas. Pero después que hayáis resucitado, iré delante de vosotros a Galilea. Respondiendo Pedro le dijo, aunque todos se escandalicen de ti, yo nunca me escandalizaré. Y Jesús le dijo, de cierto te digo, que esta noche, antes que el gallo cante, me negarás 3 veces. Pedro se creía superior a los demás discípulos. Dice, aunque todos tus discípulos se escandalicen de ti, yo nunca me escandalizaré. Es el peligro de la autosuficiencia espiritual. La autosuficiencia es
la sutil trampa de asumir el control de nuestra vida de fe sin depender del Espíritu Santo de Dios. Y eso es un grave pecado que nos lleva a quedar en vergüenza, como pasó con Pedro. Por eso el proverbista dijo en Proverbios 16:18, antes del quebrantamiento es la soberbia, y antes de la caída la altivez de espíritu. Proverbios 16:18. En segundo lugar, la falta de conciencia de debilidad y pecaminosidad del corazón humano es otra cosa de la que debemos ser conscientes, porque esto nos lleva a poner nuestra confianza en algo incierto e inestable. La falta de conciencia de la debilidad y de la pecaminosidad del corazón humano nos lleva a poner nuestra confianza en algo que es inestable. Debemos recordar siempre que debido a la caída, la naturaleza humana está profundamente dañada, hermanos. El corazón alberga intenciones egoístas, deseos desordenados, concupiscencias y una constante inclinación hacia lo que desagrada al Señor. Si no somos conscientes de esa verdad, nosotros caeremos muy fácilmente en la trampa de la autosuficiencia. Es por eso que el profeta Jeremías dijo en el capítulo 17, versículos 9 al 10, engañoso es el corazón, más que todas las cosas y perverso, ¿quién lo conocerá? Yo, Jehová, que escudriño la mente, que apruebo el corazón para dar a cada uno según su camino, según el fruto de sus obras. Jeremías 17, 9 al 10. En Eclesiastés 9:3 dice, Eclesiastés 9:3, este mal hay en todo lo que se hace bajo el sol, que un mismo suceso acontece a todos, y también que el corazón de los hijos de los hombres está lleno de mal y de insensatez en su corazón durante su vida. Y después de esto se van a los muertos. ¿Qué nos está diciendo aquí Salomón? Que el corazón de los hijos de los hombres está lleno de mal y de insensatez en su corazón durante toda su vida. Eclesiastés 9:5. Esa es una realidad de la cual nosotros debemos ser conscientes. Y el Señor Jesucristo dijo en Marcos 7:21 al 22, Marcos 7:21 al 22, porque dentro del corazón de los hombres salen los malos pensamientos, los adulterios, las fornicaciones, los homicidios, los hurtos, las avaricias, las maldades, el engaño, la lascivia, la envidia, la maledicencia, la soberbia, la insensatez. Marcos 7:21 al 22. ¿Qué es el corazón? Una cloaca de maldad, si no es regenerada y renovada por el Espíritu Santo de Dios. Y en tercer lugar, la falta de conciencia de la absoluta dependencia de Dios hace que no produzcamos fruto. Por el contrario, si somos conscientes que dependemos de Dios, produciremos fruto. Y esa falta de conciencia de la dependencia absoluta de Dios en todo momento es otro mal que muchas veces se impone en nuestra vida. Si no somos conscientes que necesitamos a Dios las 24 horas del día, tomamos malas decisiones. La tentación comienza a vencernos. Comenzamos a creernos autosuficientes y a pelear la batalla espiritual con fuerzas carnales. Por eso Jesucristo dijo en Juan 15, versículo 5, yo soy la vid verdadera, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, éste lleva mucho fruto, porque separados de mí nada podéis hacer. Tenemos que ser conscientes que necesitamos depender de Dios todos los días de nuestra existencia, porque de Él viene la vida, la fuerza, la sabiduría, el poder. Así que debemos evitar estas tres cosas: la autosuficiencia espiritual,
la falta de conciencia de la pecaminosidad humana y la falta de conciencia de la absoluta necesidad de Dios, hermanos. Esto es clave para nuestro crecimiento y formación espiritual. Y las vuelvo a repetir: evitemos la autosuficiencia espiritual, evitemos la falta de conciencia de pecaminosidad humana y evitemos la falta de conciencia de la absoluta necesidad de Dios en nuestra vida. Pedro amaba a Cristo, pero ignoraba la profundidad de su propia debilidad. El creyente más peligroso, hermanos, no es el que sabe que es débil, sino el que cree que jamás caerá. Ese es el creyente más peligroso, el orgulloso, el que se cree más que los demás. Las características de una confianza carnal se podrían denominar de la siguiente manera. Una característica carnal es que habla más de lo que ora. Pedro prometió antes de depender de Dios. Otra característica de una confianza carnal o comportamiento carnal es que se compara con otros y se cree mejor que los demás. Por eso el apóstol Pablo dijo en Romanos 12:3: digo pues por la gracia que me es dada, a cada cual que está entre vosotros, que no tenga más alto concepto de sí que el que debe tener, sino que piense de sí con cordura, conforme a la medida de la fe que Dios repartió a cada uno. Romanos 12:3. Y otra manifestación de la confianza carnal es la ignorancia de la debilidad de la carne. Ignorar que somos débiles es un peligro grave. Nadie será fuerte por su propia fuerza. Por eso el Señor dijo: velad y orad para que no entréis en tentación. El espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. No debemos ignorar que nuestra carne es débil. Fácilmente nos da sueño, fácilmente entramos en pereza, fácilmente entramos en incredulidad, fácilmente comenzamos a pensar de maneras diferentes a las de Dios. Por eso necesitamos siempre estar conectados con el Señor. Y como aplicación pastoral, hermanos, hay creyentes que dicen: yo jamás dejaría al Señor. Yo nunca cometería ese pecado, pastor. Yo siempre le seré fiel. Es que a mí el Señor me ama mucho. Yo soy un consentido, soy una consentida del Señor. Hermanos, la perseverancia y las bendiciones que recibimos no dependen de nuestra fuerza, no dependen de nuestro poder, ni de nuestro buen comportamiento, sino de la gracia sustentadora de Cristo y de su Santo Espíritu que mora en nosotros por su misericordia. Por eso, en el Salmo 103, versículos 13 al 14, dice lo siguiente. Salmo 103, versículos 13 al 14. Dice así la palabra de Dios: como el Padre se compadece de los hijos, se compadece Jehová de los que le temen, porque Él conoce nuestra condición, se acuerda de que somos polvo. Así que ¿de quién se compadece el Señor? ¿A quién fortalece el Señor? ¿A quién ayuda el Señor? De los que dependen de Él, de los que le temen, de los que reconocen que nada son sin la ayuda de Dios. Porque es que ¿qué somos sin Dios, hermanos? Nada, nada. Léalo conmigo nuevamente. Versículo 13. Como el Padre se compadece de los hijos,
Se compadece Jehová de los que le temen, de los que reconocen que son débiles, que no son nada, que lo que somos lo somos por la gracia de Dios, porque Él conoce nuestra condición. Se acuerda de que somos polvo. ¿Qué somos nosotros, hermanos? Polvo. Del polvo venimos y al polvo volvemos. ¿De qué nos las picamos, hermanos? ¿De qué te las picas? Somos polvo. El hombre como la hierba son sus días. Florece como la flor del campo que pasó. El viento por ella y pereció, y su lugar no la conocerá más. Mas la misericordia de Jehová es desde la eternidad y hasta la eternidad sobre los que le temen. Amén. No confíes entonces en tu fuerza espiritual. La carne sigue siendo débil a pesar de que hemos sido redimidos. Confiemos en el Espíritu Santo de Dios. La sinceridad no reemplaza la dependencia de Dios. Pedro era sincero al decir yo estoy dispuesto a morir, pero ignoraba su debilidad espiritual. Así que la sinceridad no reemplaza la dependencia de Dios, y por eso cayó, porque aunque fue sincero, no reconoció que era débil y por eso cayó. Y las caídas deben producir humildad en nosotros. Dios muchas veces usa nuestros fracasos para quebrantar el orgullo. Pedro lloró amargamente después de que negó al Señor, pero fue levantado nuevamente. Por eso, el verdadero discípulo persevera por gracia, porque la seguridad del creyente está en Cristo y no en Él. Así que, hermanos, si el Señor habló ya a su corazón, espero que su dependencia de Dios y su humildad, reconociendo que lo que eres, lo eres por la gracia de Dios, se incremente más en su conciencia. Ser cristianos es ser conscientes de que dependemos de Dios y que por Jesucristo es que somos salvos y aceptados delante del Señor. Así que si hay alguien en este lugar que no conoce a Jesús, yo le invito hoy a que humillado se arrepienta de sus pecados y venga a los pies de la cruz y confiese su pecado, y el Señor le perdonará y le lavará, reconociendo que solamente Él lo puede limpiar, salvar y llevar a la eternidad. Oremos al Señor. Amado Dios y Padre, gracias por este tiempo de predicación. Gracias por cada hermano y hermana que has traído en este día a este lugar. Colocamos delante de ti nuestras vidas y reconocemos que a veces hemos sido orgullosos, altivos, y aunque con nuestros labios decimos que somos pecadores y dependemos del Señor, tomamos decisiones independientes de ti de manera orgullosa. Perdónanos, Señor, y permite que nos apoyemos en ti de todo nuestro corazón, que no nos apoyemos en nuestra propia prudencia, que te invoquemos y te reconozcamos en todos nuestros caminos, porque eso será medicina a nuestro cuerpo y refrigerio para nuestros huesos. Ayúdanos, Altísimo Dios. Dependemos de ti, Señor. Tú eres la fuerza, tú eres la vida, tú eres la misericordia y la sabiduría. Ayúdanos, Padre bendito, delante de ti nos postramos y con humildad de corazón reconocemos nuestros pecados y te pedimos que nos laves y nos limpies de toda maldad y que nos des la gracia para depender de ti cada día y que no permitas que nuestra soberbia, nuestro orgullo, nuestra altivez nos enceguezca a tal punto que ignoremos que nada somos, que somos polvo y que lo que somos lo somos por tu gracia y tu misericordia. Salva al que no te conoce, Señor. Toca su corazón, su conciencia y hazle ver su pecado y tráelo a los pies del Señor Jesús, Espíritu Santo. Hazle ver su pecado y hazle reconocer que solo en Jesús hay salvación. Te pido esto, Señor, no en mis méritos, sino en los méritos de tu Hijo, nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén
y amén. Que la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guarde sus corazones y sus pensamientos en Cristo Jesús. Recuerden, hermanos, que se deben quedar un ratico acá, porque las madres van a recibir un pequeño detalle de parte